Y como ya lo había dicho más temprano en redes sociales, la altura no se le puede ignorar. Diego Armando Maradona la ignoró dirigiendo a Argentina y se comió 6. Pues ahora le ha tocado a Venezuela en una preparación que no fue la más adecuada y creo yo del planteamiento tampoco. Hay varias cosas para anotar, muchas para apuntar. En principio, contrario a lo que pensábamos, Bolivia formó no un 4-4-2 como nos tenía acostumbrados Oscar Villegas. A mí me sorprendió, pero repitió mucho de lo que Bolivia venía trabajando con Sago. Los tres centrales en el fondo, una línea de 5 en la mitad de la cancha, con tres volantes de recuperación, dos extremos y dos delanteros. El parado de Venezuela, en principio, parecía que era un 4-4-2 el que estaba colocando, pero no era tal 4-4-2 como nos podíamos imaginar. Varios detalles de parte de Venezuela en todo esto. En principio, estaba en la cancha Dani Pereira debutando en la eliminatoria, estaba el Brujo Martínez junto a él, estaba John Murillo como extremo por derecha, John Aramburu aparecía en la formación original como lateral por el sector de la derecha, los centrales Nahuel junto a Osorio, Miguel Navarro por la izquierda y Telasco Segovia. Al final terminaba siendo Aramburu el que se acomodaba y se terminaba convirtiendo en un tercer central, retrocedía John Murillo como lateral y terminaba John Murillo jugando prácticamente a la altura de Miguel Navarro. Entonces Venezuela en principio estaba apostando a 5 en el fondo en la faceta defensiva. No es descabellado. Tiene toda la lógica para las condiciones del partido. Siguiente detalle, el doble pivote, que podríamos considerar sumado a la presencia del Brujo Martínez junto a Daniel Pereira. Telasco Segovia, que se acomodaba como delante de ellos como especie de un mediapunta, con sus dos volantes de contención a las espaldas. Yonder Cádiz un poco más rezagado y Salomón Rondón. Entonces en realidad Venezuela lo que estaba haciendo era un 5-3-2 o un 5-4-1 cuando retrocedía bien sea Yonder o Salomón, que lo vimos desgastarse muchísimo. Entonces Venezuela no formó con ese 4-4-2 que al parecer se había planteado para el conjunto vinotinto. Varias cosas, ¿no? Hay jugadores a los cuales y vengo con la libreta de todos los apuntes de lo que terminé viendo del partido. Hay jugadores a los cuales yo les había dicho les iba a pegar más pronto la altura que a otros. Y sí, hubo muchos que les pegó de inmediato. Por ejemplo, el Brujo Martínez le pega de inmediato la altura. Creo que es uno de los jugadores que más temprano empezó a sufrir los efectos de la altura. Ya después fueron cayendo otros como Telasco, por ejemplo, aunque juega la mayor parte del compromiso. Miguel Navarro le pegó muchísimo la altura antes que a otros. Porque no es fácil jugar en la altura. No es para nada fácil. Más allá que hagas trabajo de cámaras hiperbáricas y todo lo que quieras, hay que hacer algo más de eso. Las únicas dos veces que Venezuela sacó resultados positivos en la altura, en La Paz, no en el Alto, que es mucho más arriba donde se jugó este partido, fue bajo el mando de César Farías. En una, partió el equipo en dos y lo tuvo a un grupo del torneo local trabajando durante 3 semanas, desde Mucuchíes, luego a Ecuador, a Quito, bajó de Mucuchíes a Quito y después subió a La Paz. Y jugó con un equipo, con una base de jugadores que no era la titular de la selección. El otro grupo quedó preparándose para el siguiente partido de la doble fecha y en aquel momento se terminó ganando. La siguiente vez fue un empate. Se hizo algo parecido también con mucho trabajo de cámaras hiperbáricas e hipobáricas. En aquel momento Venezuela, la Federación Venezolana de Fútbol, había comprado las cámaras. En este momento, cosas que conspiraban, y lo decíamos acá, contra Venezuela era el poco tiempo de trabajo. 41 fueron los convocados, los llamados, 40 de ellos haciendo vida en el fútbol extranjero. Más, obviamente, tomar en consideración los que se cayeron. Pero, por ejemplo, solamente el Pipo Vivas es del torneo local. Entonces no se podía partir el equipo en dos para poder hacer lo que en su momento le sirvió a César Farías para ganar. Esa por un lado. Después está el hecho de poder tener los jugadores disponibles desde el fin de semana, empezar a trabajar el lunes y el martes en serio, algo muy poquito el miércoles para el jueves tener el partido en la altura y tratar de llegar lo más cercano a la hora del partido, porque en realidad Venezuela no tuvo más opciones de preparar el encuentro. Yo mencionaba que me imaginaba que se iba a afrontar el 11 con un plantel muy mezcladito, con varios jugadores que hicieran vida del día a día en la altura.
Claro, no sabemos qué capacidad tenía para reaccionar. Los Rubén Ramírez, los Alfonso, los que vienen jugando en la altura. Rubén Ramírez juega en el Cusco, que es una de las 4 canchas más altas del planeta. No está demasiado lejos de la altura de La Paz, sí un poquito más de donde se jugó el partido del Alto. O el que juegue en Bogotá, por ejemplo. Entonces, creo que se han podido utilizar aquellos elementos. No sabemos si iban a resultar o no. Era una apuesta, igual que hoy apuesta el Bocha por algo que no le resultó definitivamente. ¿Por qué digo que el Brujo Martínez se nota mucho cuando se le viene abajo el fondo físico? Bueno, por una sencilla razón. Cuando se da la situación del gol, del 1-0, en el que Ramiro Vaca va a recibir una pelota en esta posición y el Brujo Martínez le había dado espacio, demora en ir a cerrarlo, pero esa demora va muchas veces motivada por lo que hablábamos ayer. La ausencia de oxígeno no te deja pensar a tiempo, no te deja tomar decisiones a tiempo. No es un juego lo de la altura. Cuando el Brujo Martínez reacciona, ya el recorte está dado y ya el Brujo Martínez queda hasta lejos y hasta sin oxígeno. Y de allí el remate con todo este espacio a la larga distancia, con la característica que mencionábamos ayer, que la pelota en la altura tiene una presión atmosférica diferente y el viaje es durísimo. El 1-0 para romper el partido. El 1-0 para romper el partido. El acto seguido, Bolivia repliega líneas, entendiendo que Venezuela tenía que ir a buscar remontar, pues Bolivia terminó replegándose. Y bueno, nos jugaron a lo que nosotros pensábamos iba a jugar Venezuela. Nos jugaron al contragolpe. Nos dieron la oportunidad de atacarlos. Y en la contra, sobre todo en el segundo tiempo, Bolivia podía hacer algo mayor. Ahora, entiendo la necesidad de sacar el bloque cuando estás perdiendo 1-0, que lo intentó hacer el Bocha, que el equipo jugara un poco más arriba, que no se metiera tan atrás, porque se quería levantar el resultado del partido. El resultado, cuando juegas ante un equipo que está habituado a la altura y tratas de jugar con el bloque tan arriba en canchas rivales, que los contragolpes aparecen demasiados espacios. Y eso ocurrió una y otra vez. Entre las cosas que pudimos ver, Salomón Rondón, uno de los que entiende las dificultades de jugar en la altura, hay una jugada sobre el minuto 24 que remate y es el primer tiro a puerta que obliga a Lampe a rechazar hacia el córner. Esa es una de las características que hay que aprovechar en la altura. Se ve que lo habían hablado, que lo habían conversado, pero no todos lo pudieron aplicar o todos cuando se les presentaba la oportunidad no lo podían hacer. Uno se podía quejar en el desarrollo del partido porque Telasco llegaba tarde muchas veces en jugadas de pronto de rutina para juntarse con los dos puntas. Bueno, muy simple, llegaba tarde porque el cuerpo no te da para reaccionar igual. Yo repito, la ausencia de oxígeno es que el cuerpo de un ser humano pierde el 15 o el 20% de oxígeno y el cambio es radical, el cambio es brutal. Y tal vez no lo percibe la persona, no se da cuenta que está tomando las decisiones tarde, no se da cuenta que está reaccionando tarde, porque es así la altura. Hay cosas que yo veo bien. A ver, por ejemplo, el planteamiento de haber traído a Aramburu a que se acomodara junto a los centrales para convertir en una línea de 5 en el fondo, me pareció una buena idea. Me pareció buena idea. Mencionábamos las dificultades que se iba a tener con las pelotas largas cambiadas a la espalda de los centrales. Bolivia lo hizo, no sé, 20 veces tal vez, 15 veces. Otra de las situaciones que se ve que es algo que tenía preparado y hablado el Bocha Batista. Cuando se armaba situación de contragolpe y de pronto John Murillo en esas labores de lateral a veces quedaba un poco rezagado digo para volver en el frente, y la pelota le iba a llegar a un boliviano con cierta ventaja a este punto, la pelota iba a llegar a este punto, el que venía a hacer el relevo inmediatamente era Nahuel Ferraresi. Por eso en más de una oportunidad terminó metiendo la pierna dura a Nahuel Ferraresi, en otra las ganó limpiamente. Forma parte de algo que puedes hacer cuando terminas haciendo los 3 en el fondo. Es una decisión correcta, acertada de Batista, sin duda. Donde quizá hubo errores
No digo en el planteamiento, no digo en el esquema. Me parece a mí el esquema pegaba bien jugar con los 5 atrás. El 5-2-1-2 o 5-3-2, porque a las espaldas de Telasco estaba Dani Pereira, que dio bastante recuperación y trató de dar buena salida hasta que le alcanzó el efecto de la altura y le empezó a amargar. El Brujo Martínez, obviamente hoy no fue el Brujo Martínez que estamos acostumbrados. No fue ni siquiera el del Philadelphia Union en sus inicios, ¿no? Hoy el Brujo Martínez fue otro, y fue otra consecuencia de la altura. Yonder Cádiz, en alguna que otra, llegaba a dominar una pelota, intentaba el desborde y se dio cuenta a tiempo que le costaba. Y entonces había oportunidades cuando Bolivia replegaba, y no solo le pasó a Yonder Cádiz, le pasó a varios, ¿no? Cuando Bolivia replegaba y de pronto había alguien que podía atacar un espacio, y ese que atacaba el espacio era Yonder o a Salomón, que también le llegó a pasar, llegaba la pelota quizá con cierta ventaja para ganarle la espalda a los defensores, pero por efecto altura, en velocidad te van a ganar y te van a hacer el 2 contra 1. Y no le quedaba más remedio, no solo a Yonder, también le pasaba a Salomón. No quedaba más remedio que darse la vuelta y jugar atrás. Esa jugada se repitió mucho. No es fácil. No es fácil jugar en la altura, no es fácil, más cuando no has podido preparar el partido. Venezuela termina perdiendo el encuentro por goleada. Bien merecido para Bolivia el marcador, hay que decirlo. Que incluso Venezuela en el segundo tiempo tiene mucho más la pelota porque Bolivia te lo permite. Jefferson Soteldo, el rato que juega, y un balón que va a levantar de tiro de esquina y se veía que estaba fundido. Entonces, creo que lo complejo de este partido no es haber perdido 4-0, no es que le haya costado tanto los duelos individuales a Venezuela. No, yo creo que lo complejo es el desgaste que se sufrió en muchos jugadores que uno espera sean titulares el martes contra Uruguay. Incluso, sí, el 4-0 sí pesa. Aquí, en lo anímico, en la autoestima del jugador, el 4-0 pega. Pega, pesa. Y esa es otra de las cosas a las que habrá que ya inmediatamente buscar pasar la página. Para eso estará el psicólogo que está a disposición del cuerpo técnico del Bocha Batista. Pero hoy se está pagando las consecuencias de haber ignorado parcialmente la altura. Haberla ignorado parcialmente, y la preparación pudo haber estado, creo yo, un poco mejor, de haber tenido quizá otro tipo de recursos o de disponibilidad de los jugadores, pero me parece a mí que le erramos también en el 11. Y no lo digo por haber perdido, no digo que con otro 11 se hubiese ganado hoy, ¿no? Tal vez nos golean igual, probablemente, porque hay mucha diferencia en esas condiciones entre Bolivia y Venezuela. El tema que a mí me preocupa ahora es el desgaste de Salomón, desgaste, bueno, quizás no tanto de los centrales, pero sí del desgaste que tuvo el Brujo Martínez, el que tuvo Dani Pereira, el desgaste de jugadores que uno dice, yo lo quiero ver contra Uruguay, el desgaste de Miguel Navarro, por ejemplo, el desgaste de Aramburu, aunque Aramburu creo que se desgastó menos cuando terminaba jugando de central, pues sus recorridos fueron menos, no es lo mismo hacer recorridos cortos que hacerlos largos. Pero anímicamente, emocionalmente hay un peso también que le cae al grupo y eso es inevitable. Hay que pasar la página cuanto antes, hay que empezar a trabajar futbolísticamente, hay que empezar a trabajar aquí al futbolista y pensando en la oportunidad que está el martes. Para mí el partido clave no era el del Alto, y aquí lo dije. El partido clave sigue siendo contra Uruguay. En Bolivia yo imaginaba, y vengo diciéndolo no de ahorita, de hace tiempo, que el partido era muy duro. Era muy duro, era muy duro, era muy difícil. Y si a Argentina le resultó llegar justito al partido, trabajar con cámaras hiperbáricas, Argentina no va a sufrir como Venezuela, porque Argentina es campeona del mundo. Argentina tiene otro nivel de jugadores. Si esta es la eliminatoria sudamericana, donde todos nos conocemos y vamos todos a competir en todos los partidos, sí. Pero la altura no la puedes ignorar. Y si tus jugadores no están al máximo nivel, porque los de Venezuela no están al nivel de los de Argentina, por algo uno es campeón de América y del mundo y el otro no. Si tus jugadores no están en las mismas condiciones, no podemos apostar a lo mismo que hicieron ellos.
Tan sencillo como eso. Pasemos la página, veamos qué es lo que se nos viene, veamos qué es lo que va a pasar para el partido frente a Uruguay el martes.